por Onda, la superestación. 2:32 de la tarde, amigos de Onda, la superestación. Y estamos aquí conversando de la importancia de un buen café y de un buen libro. Esta conversación va a ser con Francisco Santolo, que es un amigo CEO de Scalable, economista y MBA con estudios de posgrado. Y escuchen bien, porque yo creo que no conozco una persona que tenga más estudios en grandes universidades como Francisco, en Harvard, Stanford, Chicago, Singularity, Kellogg's, MIT e INSEAD. Y tiene más. Y en 2017 fue reconocido por la revista Forbes como el hacker de las startups y ha cofundado más de 50 empresas, liderando corporaciones multinacionales y ha ayudado a crear más de 500 emprendimientos a través de la metodología de Scalable, que es su negocio. Lo pueden conseguir en sus redes sociales como @Francisco Santolo. Hola, buenas tardes, Francisco. Feliz de darte la bienvenida a este espacio para que nos cuentes desde toda esa experticia, ese conocimiento que tú has absorbido durante los años de la importancia de tomarse un buen café y de leerse un buen libro. Te saluda Graciela Beltrán Carías, mi compañera aquí hoy. Bueno, yo por supuesto, Isa Bermúdez. Qué placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, Francisco, aquí en Venezuela. No sé si estás fuera de Venezuela, pero buenas tardes aquí en Caracas. Maravilloso. Amo Venezuela y me encanta estar conectado. Qué bueno. Francisco es argentino, vive en Panamá, pero creo que hoy está desde Argentina conectado con nosotros, con la audiencia. Fran, cuéntanos, por favor, ¿cuál es la importancia de ese cafecito diario para establecer un buen networking? Es sumamente necesario entender que todo lo que logramos tiene que ver con los demás. No hay nada que logremos en nuestra vida que no tenga que ver con algo que habilita a otro, con algo que de alguna manera nos fomenta a otro, o mismo cuando los otros se oponen con lo que nos genera y lo que hacemos al respecto. Esos cafés abren puertas infinitas, abren las puertas de amistades, de relaciones, que son las que realmente nos llenan, pero también de oportunidades, de nuevas visiones, de conocimientos y de acceder al poder, el poder de hacer que cada uno tiene. Cada uno de nosotros, a través de esos recursos, talentos, contactos, podemos habilitar puertas que son fáciles para nosotros y cambian la vida de los demás. Y ahí es importante identificar qué es eso que tenemos nosotros que podemos hacer por los demás y darnos cuenta que la solución a nuestro deseo, a nuestro problema, siempre está en manos de alguna persona con la que podemos conversar. Tú me contabas, una vez que me contaste esta historia, que un profesor tuyo te enseñó eso. Cuéntanos la historia de ese profesor, porque a mí me encanta esa historia y me gustaría que la audiencia la escuchara. Muchas gracias, Isa. Fue muy impactante. Estaba en un posgrado en Estados Unidos, era la última materia del posgrado, llevábamos un mes cursando, viviendo en el campus de la facultad, habíamos hecho muchísimas amistades, nos contamos media vida, salíamos juntos, estudiábamos juntos, y en esta última materia llega este profesor que se llama Brian Uzi, es uno de los expertos de networking más importantes del mundo, y nos comentó que podíamos alcanzar todo a través de nuestros contactos. Nos dio una clase magistral y al final nos dio un ejercicio. Y en ese ejercicio nos hizo, empezó con una frase muy graciosa, siempre cuento, que fue: yo aquí y ahora les voy a probar el poder del networking. Esa frase me quedó marcada, porque en ese momento nos miramos todos con desconfianza, como diciendo: ¿qué va a hacer este muchacho aquí y ahora? Y nos dijo: les voy a cumplir cualquiera de sus sueños. Y ya nos pareció más desconfianza aún, nos hizo sentir más raros aún. Y nos hizo notar en un papel algo que deseáramos que fuera físicamente posible, con la promesa de que ahí mismo se iba a cumplir. Cada uno anotó su sueño un poco desconfiado, y cuando empezamos a leerlos uno a uno en voz alta, nos pidió a los demás que anotáramos en un papelito nuestro nombre y cómo podíamos ayudar, si realmente podíamos de alguna manera ayudar, con un contacto, con un recurso, con una idea, con tiempo. Y cuando terminó la reunión, primero, muy movilizado, me di cuenta de que todos teníamos un sueño requete profundo, muy profundo, que no habíamos contado. Personas que habían compartido un mes entero conmigo y que me habían contado todo, ninguna me había mencionado ese sueño. Por otra parte, con lágrimas en los ojos lo contaban. Después me di cuenta que yo podía ayudar a muchísimos de ellos, siendo quizá una de las personas con menor carrera o con menores posibilidades económicas. De todas formas, los sueños estaban ligados a cosas que para mí eran sencillas,
Y después, por último, me di cuenta que al no pedir esa ayuda y los demás no saber que eso sucedía, estábamos privándonos de lograr nuestros deseos de una forma mucho más sencilla y estábamos armando carreras sofisticadísimas, tratando de alcanzar un logro más otro logro, más otro logro, más otro logro para un día llegar a un resultado. Y eso transformó mi forma de ver el mundo y lo que empecé a hacer a continuación me cambió la vida. Mm. Ahora, Francisco, es una metodología que obviamente se basa en una técnica que tú utilizas para diversos propósitos, planificación estratégica, todo esto que estás diciendo a través de esta historia, ¿verdad? Resolución de conflictos, es lo que es el networking, pero tú le pusiste ese nombre. Le pusiste ese nombre porque además tiene que haber algo de humanidad en la cosa, ¿no? No solamente un intercambio de ideas entre dos personas en una sala, sino que también se cuenten sus propias cosas. Eso es eso es un ingrediente de éxito para que esto funcione. 100%. En realidad yo me dediqué mucho a los negocios y a los emprendimientos y lo que hay que entender es que detrás de todo negocio hay un grupo de personas brindándose valor. Algunos Ujú, generan valor, ujú, otros capturan ese valor y pagan por él y cada uno tiene su rol, pero está ahí porque elige estar. Y para que eso suceda, lo que moviliza a las personas no tiene que ver con el dinero, lo que moviliza a las personas tiene que ver con resolver problemas o habilitar deseos. Y lo que hace los buenos negocios es entender qué estás satisfaciendo a quién y por qué. Muchas veces las empresas crecen a un tamaño que repiten algo que funcionó en un momento para un fundador y ya no entienden ni por qué el cliente compra. Cuando uno es emprendedor se da cuenta que lo más importante es lo humano, lo más importante es entender al ujú, otro. ujú, Y para poder generar cualquier emprendimiento, cualquier negocio, hay que hablar con los demás. Hay Ujú. que animarse a acercarse, hay que animarse a escuchar, hay que animarse a relacionarse de un dar genuino. Hay que abandonar lo transaccional, que yo te doy, quiero que me ujú, des de vuelta, que ujú. es lo que mata el networking. Mata Exactamente. esa posibilidad de construir capital social que después vuelve multiplicado en éxito, sea lo que sea el éxito para uno. Claro, y que también te construye una comunidad, porque cuando tú vas a uno que es un igual a ti, le cuentas tu historia y tus debilidades, eso inmediatamente genera una conexión con el otro. Dice, ay, a mí me pasó, a él también le pasó, ¿cómo lo podemos resolver? Y si hay varios en esa circunstancia, pues obviamente se sientan a tomar el café con el libro, ¿no? Y empiezan a contar su Exacto, historia, ¿no? Ujú. exacto. Y ahí fíjense que eso de los libros, ¿no? El café es juntarse con alguien, es Exacto. encontrarse, puede ser Ujú. online, en Pero persona, cuéntale las lo que tú frases. hiciste como meta. Cuéntale a la audiencia que tú, bueno, así como tienes todos Ah, esos bueno, sí, sí, conocimientos sí. que conoces muchísimo y bueno, tienes una formación, una educación importante, tú sabes que no es solo importante ese know-how, ese conocimiento, sino también el know-who, el conocer a quién. Y entonces tú te pusiste una Claro. meta. Cuéntale a la audiencia esa meta que tú te pusiste. Bueno, después de esa clase en Chicago, yo me quedé pensando, che, hice todo mal. Trabajo 24 horas por día, me esfuerzo, trato de lograr 1000 cosas para un día llegar a lograr algo. Y me di cuenta que se trataba de conversar con la gente, entonces me puse la meta de conversar con una persona nueva por día. Entonces empecé con mis amigos, después amigos de amigos, y después me fui animando a entablar conversaciones con gente desconocida, e invitarla a tomar un café. Y en el café lo que hacía era les contaba la historia esta misma de lo que me había pasado en Chicago, cómo me había movilizado, y les decía, tiene que haber algo tiene que haber algo que vos desees, que te haga bien, que te cambie la vida o que te ayude de alguna manera un poquito, que yo pueda hacer por vos y qué es lo que puedo hacer sin que me cueste tanto, o sea, qué puedo hacer que te haga una diferencia. Y las personas todas respondían, ayúdame con mis negocios, ayúdame a crear un producto, ayúdame a evaluar mi empresa. Y ahí fue que me metí con lo del emprendimiento. En ese entonces yo trabajaba en una corporación. Pero cada uno de nosotros tiene algo que los demás ven. Cada uno de nosotros, mira qué interesante, uno se pasa buscando cuál es su diferencial, cuál es el valor que uno tiene. Y esa respuesta ya la tienen los demás. Si ustedes le piden a la gente en una conversación sincera y segura, en el sentido que el otro se sienta cuidado, qué pueden hacer por él o por ella, en general se va a repetir una y otra vez que las personas te piden que hagas por ellos lo que ven de valor en vos.
Y eso ayuda muchísimo. Y por ayudando a las personas así gratuitamente con sus emprendimientos y tratando de aprender del tema para poder hacerlo, me terminaron regalando partes de sus empresas para que yo fuera socio. Y en el camino de apoyar a otros a hacer networking siempre pasan estas cosas maravillosas en el dar eso que es fácil para nosotros que a los demás los transforma. Qué bonito. Nada grande se logra solo. Bueno, fíjate que Exacto. estoy viendo allí que te genera una oportunidad de negocio, es un aprendizaje continuo con estas personas, vas construyendo una reputación de querer dar y recibir, además tienes un feedback súper valioso y de paso estimula la creatividad, fomenta la empatía y reduce el estrés. Es decir, al final son todas cosas humanas, aunque detrás lo que haya es un negocio o un emprendimiento, ¿no? 100%. Y después ahí los libros, de Cuéntanos alguna de los manera, libros, cuéntanos de los libros, que tu otra es gran que es pasión. parte de lo Sí, mismo, sí, sí. es parte de lo mismo, porque en realidad el café es hacerlo en vivo con una Ujú. persona que está contigo. Los libros es de alguna manera conversar con una persona que puede estar viva o no, pero que transmitió este conocimiento o esta de alguna manera, este talento, este valor que es lo que nos hace seres humanos, ¿no? La verdad, el gran diferencial humano es que nosotros no somos lo que hicimos en vida, es lo que aprendimos de las demás personas. Somos lo que aprendemos de los otros, lo que interactuamos con los otros a través de las generaciones. Muchísimas de las cosas que nosotros somos tienen que ver con cosas que inventaron nuestros antepasados, con maneras de vivir, con costumbres, con creencias que tenían. Y es lo que nos hace de generación a generación ser mejores. No es solo el ADN como con las demás criaturas, nosotros también evolucionamos en base a la cultura. ¿Y Y los libros son mágicos en cómo eso. ayudas tú a las personas a través de los libros? Porque sabemos ya la teoría del café, ahora con los libros, ¿cómo estás tú ayudando a las personas a ser mejores a través de los libros? Yo venía convirtiendo los libros en conocimiento y brindando cursos, generando comunidad, haciendo consultoría. Pero ahora recientemente inventé un programa en el cual reúno un grupo de personas, las personas votan un libro por mes de negocios o de desarrollo intelectual, emocional o relacional, y yo lo preparo para ellos, parto de los conceptos del libro y una vez por mes doy una clase en la cual genero metodología aplicable, práctica, simple, alrededor del libro que pueda mejorar sus vidas o sus negocios. Y está súper linda la iniciativa. Claro, porque es una oportunidad de, además de aprender, de hacer networking, ¿no? En estas Exacto, ahí reuniones. mezcla las dos cosas. Las personas interactuando con una temática común, con una finalidad de aprovechar lo que se aprende para la propia vida y con un deseo de dar y generar que los demás lo puedan aprovechar también y hacer cosas en conjunto. Entonces es una gran excusa para relacionarnos y crecer. Qué bonito. Y si quieren las personas ser parte de este book club que, digamos, no hemos hablado aquí, Graciela, antes de Ujú. book clubs, pero este no es de literatura. Esto es un book club como para emprendedores, ¿no? Para generar Exacto. un mejor posicionamiento y, bueno, unas ganancias a nivel de lo que es emprender. ¿Cómo pueden hacer, Francisco? Danos esas señas. Estoy tratando de hacerlo lo menos producto posible. Entonces, por Ujú. ejemplo, este producto ya somos 50, pero yo nunca lo lancé, nunca lo comuniqué. Estoy siempre con charlas uno a uno, sumando personas a la red y De también café en café. por recomendación. Entonces, lo que propongo para hacer esto de café y café es que me busquen con Francisco Santolo en cualquier red social y me manden un mensajito y les cuento más y ahí vemos si les interesa. Claro. Encantado de recibirlos, o recibirlos. Piden ayuda, que Francisco siempre está ahí para, para atender y tomarse ese café virtual con quien lo necesite. Gracias, Francisco. Un placer, como siempre, conversar contigo. Gracias. Hasta luego, Francisco. Gracias, gracias, Buenas gracias, tardes. Isa. Gracias a las dos. Chao. Conversábamos con Francisco Santolo, CEO de Scalable, economista y MBA con estudios de posgrado en diversas universidades, fundador de más de 50 empresas y que ha ayudado a más de 500 emprendimientos. Y bueno, nos hablaba de la importancia de tomarse un café, tomarse un tiempo con las personas, porque nada grande se logra solo. Gracias por acompañarnos y vamos directo con la merienda.